que hoy damos el tema 5, el tema 6 de trastornos del humor. ¿Vale? Bueno, el primer apartado de descripción de trastornos del humor no entra. ¿Vale? Lo que pasa es que os he puesto una diapositiva, porque si no... Bueno, os he puesto un par de diapositivas de introducción, porque si no, para que nos centremos un poquito, ¿vale? Los trastornos del humor se caracterizan por alteraciones del humor y puede ser tanto depresión, ¿vale? Que sería el humor bajo, la manía, bueno, así de forma simple, una definición simple, de depresión, humor bajo, manía, humor elevado y estados mixtos, que sería una mezcla de los dos, ¿vale? Esto de forma simple, la manía tiene muchas más características. Vale, después os he puesto esta foto en la figura 6.1, ¿vale? Que aunque no entre para examen, pero para que tengáis un poquito claro lo que es un episodio maníaco, ¿vale? Que sería, bueno, la línea de en medio sería el estado normal, el estado de ánimo normal. Hacia arriba primero viene la hipomanía, ¿vale? Que sería un humor elevado, expansivo, irritable, pero menos grave y de duración más corta que la manía, ¿vale? Después, el episodio maníaco, si el humor está más elevado y que dura más tiempo que la hipomanía. Y después, la zona hacia abajo sería la distimia, que es estar un poquito triste, pero no con criterios de depresión. Y abajo del todo estaría la clínica depresiva, ¿vale? Porque a lo largo del capítulo salen estos conceptos para que tengáis un poquito, ¿vale? La línea base en medio, hacia arriba primero hipomanía, que no es tan grave, manía, que ya eso es un humor más expansivo, más eufórico, y hacia abajo la distimia, que es estar un poquito con el humor un poquito triste, y la depresión ya, que sería con clínica depresiva, ¿vale? Y el episodio mixto, pues cumpliría criterios de episodio maníaco y episodio depresivo, ¿vale? Bueno, después los neurotransmisores implicados en la depresión son las monaminas, que ya conocemos, la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, ¿no? Que ya las hemos ido nombrando. Vale, después, todo este primer apartado no os entra. Después, el apartado del espectro bipolar, que es el que vamos a ver ahora, no entra aspectos de clínicos, pero sí el tratamiento. ¿Vale? Os he puesto cuatro aspectos para que sepáis lo que es y después el tratamiento que se recomienda. Pero solo entra examen si hay algún tratamiento de cada tipo dentro del espectro, ¿vale? Por ejemplo, el espectro lo veis en la figura 6.10, que tampoco entra, pero para que lo sepáis, ¿vale? El espectro bipolar significa pues, que hay grados, ¿vale? Lo dividen en bipolar 1/4, bipolar 1/2, bipolar 1, bipolar 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Sería como tipos de bipolar dentro de un espectro, ¿vale? En el bipolar 1/4 son pacientes que presentan un humor inestable con síntomas depresivos, pero no es en sí un trastorno, no cumple todos los criterios de trastorno bipolar, ¿vale? Y los pacientes de este tipo presentan lo que se llama el fenómeno PUP-A o POP-OUT, ¿vale? Que es que presentan síntomas depresivos que responden de forma rápida al tratamiento antidepresivo, pero no de forma mantenida, ¿vale? Tienen una respuesta rápida, pero enseguida vuelven a empeorar, ¿vale? Y aunque no presenten síntomas de manía o hipomanía, sí que se podrían beneficiar del tratamiento con estabilizadores del ánimo junto con antidepresivos, ¿vale? Los estabilizadores del ánimo lo veremos dentro de 2 capítulos, ¿vale? Es un tipo de medicación, ¿vale? Entonces, estos responderían al antidepresivo de forma rápida, pero enseguida volverían a empeorar, y sí que se ha visto que es mejor tratarlos con estabilizadores del ánimo, ¿vale? Sí, bueno,
Sí, pone junto, sí. Tratar con estabilizadores del ánimo junto con antidepresivos. Pero bueno, después cada paciente es distinto y debemos saber qué es lo que le puede ir mejor. Pero bueno, estabilizadores del ánimo junto con antidepresivos, os pone en el libro. Sí. Esto, que estabilizadores del ánimo junto con antidepresivos. ¿Vale? O que responden muy bien a los antidepresivos, pero enseguida vuelven a recaer. ¿Vale? Una respuesta rápida, pero no mantenida. Y no sé si a lo mejor lo de el llamado fenómeno poop out, a lo mejor esto sí que lo han pedido alguna vez, lo del fenómeno. Lo que pasa que en la figura que te explica el fenómeno poop out, que es la figura 611, pone que no entra examen. Pero bueno, es un poco contradictorio, pero es que lo sepáis, como es fácil de saber, tampoco implica mucha memorización. Vale, después tenemos el bipolar 1 medio, que también sería lo que llamamos trastorno esquizoafectivo, que combina síntomas psicóticos positivos, o sea, alucinaciones o delirios, con episodios maníacos, hipomaníacos o depresivos. ¿Vale? Esquizo, para que os acordéis, más de esquizo, como si fuera esquizofrenia, síntomas positivos, psicóticos, más afectivo, algún cuadro afectivo, o maníaco, o hipomaníaco o depresivo. ¿Vale? Y para estos pacientes el tratamiento puede incluir tanto tratamientos para la esquizofrenia como para tratamientos para el trastorno bipolar. ¿Vale? Por ejemplo, en el trastorno esquizoafectivo, pues puede incluir tanto tratamiento para esquizofrenia como para el bipolar. Claro, pero eso es según el modelo dicotómico, después está el modelo continuo. ¿Te da otro tratamiento? Tratamiento psicótico más... ¿Dónde lo veis esto? No, esto es el modelo continuo del espectro. Claro, hay como dos teorías, dos modelos, y uno para el bipolar medio da como tratamiento, lo que acabo de decir, que ese es el modelo dicotómico, pero luego está el modelo continuo, que da tratamiento en lugar de esquizofrenia, psicótico. No, es que es lo mismo. Ah, vale. Claro, para la esquizofrenia son los antipsicóticos. Vale. Lo que pasa es que solo entra esto en el examen. O sea, este modelo de clasificación que os han dado, que está aquí. Porque el primer apartado es otro tipo de clasificación que no entra. Os entra esta clasificación que es el espectro bipolar. Claro, pero ya se refiere a que en este segundo apartado bipolar, sí. Se habla del modelo dicotómico y del modelo de enfermedad continua. Sí. La página Sí. Sí, pero esto en el tratamiento, claro, pero eso se refiere a que que la esquizofrenia no tuviera nada que ver con el trastorno bipolar o si es un continuo. ¿Sabes? Que los pacientes que pueden ir desde una esquizofrenia a un trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia sería más grave, el trastorno esquizoafectivo sería la combinación y en el otro extremo bipolar, como si fuera un continuo. Pero bueno, eso de tratamiento no implica mucho cambio. ¿Vale? Eso es otra cosa. Bueno, aquí lo que tienes que saber, claro, es como tienen síntomas tanto psicóticos como de trastornos del humor, pues pueden recibir tanto antipsicóticos como estabilizadores. ¿Vale? Vale, después, el bipolar 1 y medio son los que presentan una hipomanía prolongada o recurrente, pero sin depresión. ¿Vale? O sea, no tendrían episodios depresivos, sino que serían más ni depresivos ni maníacos, sino más una hipomanía, ¿vale? O sea, que están con un humor un poquito elevado, pero sin llegar a ser manía ni depresión. Y también se pueden beneficiar de estabilizadores del ánimo. Vale, y en estos pacientes sí que hay que vigilar la posible aparición de un episodio depresivo en algún momento del curso de la enfermedad, ¿vale? Hay que estar pendientes. No, aquí estabilizadores del humor. Lo vemos más adelante. Claro, es que en el trastorno bipolar es un poquito peligroso poner un antidepresivo,
porque si pones un antidepresivo está el riesgo de pasar a fase maníaca. Claro, por eso es mejor un estabilizador del ánimo. ¿Vale? Claro, bueno, lo vemos luego. Pues si tú tienes un episodio depresivo y no sabes que es un bipolar, te crees que solo es una depresión, pues claro, lo tratas con un antidepresivo y si es un bipolar te puede pasar a fase maníaca. Claro, es difícil. Claro, si solo ha tenido un episodio porque para diagnosticar de bipolar tiene que tener un episodio maníaco. Si no lo ha tenido, no se puede diagnosticar de bipolar. Entonces, si empieza con un episodio depresivo, tú no sabes si va a ser maníaco o no. Sí. Por eso lo vemos más adelante. Vale, después el bipolar 2,5 son ciclotímicos que desarrollan episodios depresivos mayores. Y esto es lo que os decía, cuidado con dar antidepresivos porque pueden inducir un episodio maníaco. ¿Vale? Los ciclotímicos, que están en el apartado primero, que no entra para examen, ¿vale? El ciclotímico significa que van variando ciclos y se mueven entre la hipomanía y la distimia, ¿vale? Entre estar un poquito mal, estar un poquito hipomaníacos sin llegar a manía, pero en el bipolar 2,5 sí que se añade los episodios depresivos mayores. Entonces, cuidado con dar antidepresivos y no lo pone en el libro, pero lo adecuado también sería estabilizadores del ánimo. O sea, en resumen, sería estabilizadores del ánimo para el bipolar. Y si hay síntomas psicóticos, pues con antipsicóticos. Vale, Mara, ¿qué son ciclotímicos? Esto lo que acabo de decir. ¿Vale? El ciclotímico está en la figura 6.8 de la página 243. Vale, no lo he explicado porque no entra examen, pero bueno, sí que lo tenéis que mirar para saber de qué estamos hablando. Vale, después, el bipolar tipo 3 son los que desarrollan un episodio maníaco o hipomaníaco cuando les damos un antidepresivo. Entonces, no son candidatos a tomar antidepresivos. O sea, les aparece el episodio maníaco o hipomaníaco cuando toman antidepresivos, no antes. No antes, ¿eh? Sí. ¿Vale? Entonces se llama bipolar tipo 3. Entonces estos, está claro que no deberían tomar antidepresivos. Bueno, en monoterapia, ¿eh? Claro, es que a veces si toman antidepresivos le podemos añadir un estabilizador y se estabiliza. Es que no es tan fácil, no es tan... ¿vale? Si la depresión es muy, muy grave, pues a lo mejor sí que ponemos un antidepresivo y para evitar que pase a fase maníaca, pues asociamos un estabilizador o un antipsicótico a veces. ¿Vale? Pero bueno, si ya con un antidepresivo ha pasado a fase maníaca, pues mejor no volver a darlo. Después, el bipolar 3,5 es el asociado a abuso de sustancias y de este no nos dicen nada de tratamiento, pero bueno. Bueno, está claro que abstinencia a sustancias, claro. Sería el tratamiento. Y si con la abstinencia no remiten los síntomas, pues después ya ponen un tratamiento específico. ¿Vale? Pero si está relacionado con las sustancias, pues dejar de consumir. Después, el bipolar tipo 4 asocia episodios depresivos y un temperamento hipertímico preexistente. ¿Vale? O sea, son pacientes que suelen tener un ánimo alegre, son personas alegres de temperamento sin llegar a una hipomanía, ¿vale? Y asocian algún episodio depresivo. También nos dicen pues lo mismo, cuidado con los antidepresivos para que no haya paso a una fase maníaca y responden mejor con los estabilizadores del ánimo. Sí, bueno, sí. Pero claro, bipolar es o abajo o arriba, claro, y lo que queremos es estabilizar, ¿vale? Entonces, estabilizadores del ánimo. Fácil, ¿no? Para acordaros. Sí, todo es fácil, si lo pensáis bien, todo es fácil. Vale, después el bipolar tipo 5 sería asociación de depresión mayor y síntomas hipomaníacos durante el episodio depresivo sin episodios hipomaníacos específicos.
Asociación de depresión mayor y síntomas hipomaníacos durante el episodio depresivo sin episodios hipomaníacos específicos. O sea, algunos síntomas, pero sin cumplir todos los criterios de hipomanía. Y a la vez que el episodio depresivo, ¿vale? Tienen que estar juntos, asociados. Y lo mismo, cuidado con los antidepresivos y mejor los estabilizadores del ánimo. Todo más o menos es lo mismo. Y por último, el tipo 6. Sí. ¿Con cuál? ¿Y dónde lo has sacado? ¿De dónde pero? Es que claro, yo lo he buscado en el libro y aquí pone estabilizadores del humor, de antipsicóticos, no, en el 5 no pone nada. Que sí que en un momento dado se puede requerir ponerlo. Es que después cada paciente es distinto. Porque sí que claro, pero por ejemplo en el 5 no hay un episodio maníaco, es síntomas hipomaníacos. Claro, no son tan graves a lo mejor como para poner un antipsicótico. Sí que hay antipsicóticos que están aprobados para las fases maníacas del bipolar. Y lo que pone el libro es esto que os he puesto aquí, estabilizadores del humor. No, pues que sigan investigando, pues. Pero antes de febrero voy a ver Pero claro, no, lo que están investigando supongo que no. Que sí que un bipolar tipo 5 pues lo podemos poner, claro, pero lo que pone el libro es esto y lo que os van a pedir para el examen es esto. Vale, y lo que decía, el bipolar tipo 6, no, perdona, el 5, que todavía es lo que se dice ya estados mixtos, este sí, es que a lo mejor es eso, porque el estado mixto es depresión más manía, ¿vale? O sea, tener los dos síntomas a la vez. Al ser tratados con antidepresivos sin el uso simultáneo de esto, a lo mejor era esto, ¿vale? Los pacientes que tienen depresión y manía a la vez, si los tratamos con un antidepresivo sin un estabilizador del ánimo o un antipsicótico típico, no, será típico, ¿Típico? No, atípico será. Atípico, sí, aquí me he equivocado, Pues estos pacientes son más vulnerables pues, a que haya más activación, que se agiten, que haya una ciclación más rápida, que pasen más a hipomanía, manía o que tengan conducta suicida, ¿vale? Estos sí que, como ya tienen manía, pues cuidado con los antidepresivos. Lo que os decía antes, se puede poner un antidepresivo, pero siempre acompañado de un estabilizador del ánimo o un antipsicótico atípico, ¿vale? Para evitar esta... Sí, y otra vez la depresión con manía. Claro. Cuando hablamos de episodios mixtos suele ser depresión más manía. Claro, es que esta clasificación no es la misma que el DSM-5, claro, la clasificación la han sacado no sé de dónde, de alguien que ha hecho esta clasificación. Es que, claro, en el DSM-5 es bipolar tipo 1, tipo 2, estados mixtos y poca cosa más, pero bueno. Bueno, el resumen es, cuidado con los antidepresivos, si hay mejor poner estabilizadores del ánimo, si hay una fase maníaca o hay síntomas psicóticos, pues también asociar un antipsicótico, ¿vale? Atípico, que aquí me he equivocado, no es típico. Vale, y por último, el bipolar tipo 6 sería la bipolaridad en el contexto de un paciente con demencia, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que los síntomas pues, se pueden atribuir de forma errónea a la demencia, ¿vale? Porque a veces los pacientes con demencia pues, pueden tener alteraciones de conducta o síntomas psicóticos, ¿vale? Y a veces pues, se atribuye estos síntomas a la demencia, pero puede ser que sea también un trastorno bipolar asociado a la demencia, ¿vale? Y lo mismo, tratar con estabilizadores del humor o antipsicóticos atípicos. ¿Vale? Sea como un trastorno bipolar tardío, ¿vale? Pero si ya tienes un trastorno bipolar, pues y después tienes una demencia, pues ya es más claro ver que también los síntomas son del bipolar, pero si nunca has tenido síntomas de bipolar y tienes
tienes una demencia y después te aparecen los síntomas, pues sí que se puede confundir un poquito. Pero bueno, como el tratamiento es el mismo, tampoco pasaría nada. ¿Vale? En las demencias si hay problemas de conducta, sí que ponemos antipsicóticos a dosis bajas. Bueno, esto la clasificación... No, esto es tan fácil, es lo mismo cada vez. No, es tan fácil esto porque es lo mismo. Hemos visto, el primer día vimos la dopamina y el glutamato, después vimos la serotonina y ahora la norepinefrina, que es la que queda. Pero es que es lo mismo. Se empieza del precursor, que en este caso es la tirosina, ¿vale? Igual que el precursor de la dopamina. A través de la enzima tirosina hidroxilasa pasa a dopa, a través de la dopa descarboxilasa pasa a dopamina. Entonces, los 3 primeros pasos es igual que para la formación de dopamina. Entonces, la dopamina también sería un precursor de la norepinefrina, que a través de la dopamina beta hidroxilasa forma norepinefrina. Está clarísimo, ¿no? Y a través del transportador vesicular de monoaminas, igual que con la dopamina y serotonina, se introducen las vesículas sinápticas y se almacena hasta que se tenga que liberar en la sinapsis. Clarísimo, ¿no? No, transporte inverso, olvídate porque no hay que saber nada del transporte inverso. No. Sí que hay que saber que, por ejemplo, te pueden pedir cuál es el precursor de la norepinefrina. Pues la tirosina y la dopamina son los precursores. ¿Vale? No creo que os pidan tampoco las enzimas, tirosina, hidroxilasa, esto tampoco. No creo, no. No creo, no. Pero es que es muy fácil. El enzima es tirosina, que es el que está arriba. Ya pues claro, hidroxilasa o descarboxilasa, pero el mismo nombre lo dice. Tirosina, después dopa descarboxilasa, dopamina beta hidroxilasa. Pero joder, da pistas. No, yo creo que, cuidado con el equipo docente, estos preguntan de todo. Bueno, no, que yo me he mirado lo que preguntan. No, suelen preguntar cosas así fáciles. Mirad los exámenes anteriores y veréis. Por ejemplo, la tirosina es un precursor de la norepinefrina. Esto es una pregunta que han preguntado otros años. Eso sí, son cosas de estas que preguntan. Bueno, esto está clarísimo, ¿no? Vale. Vale, y después también lo mismo, la eliminación. Como siempre, el transportador, que va cambiando de nombre, transportador de dopamina, transportador de serotonina, pues ahora transportador de norepinefrina, que es la bomba de recaptación. O sea, almacena de nuevo la norepinefrina en la neurona presináptica, en las vesículas. ¿Vale? Esto es lo mismo para los 3 neurotransmisores. La COMP también es la misma, que destruye la norepinefrina fuera de la neurona, y las MAO A y B también, que pueden estar fuera de la neurona o dentro de la neurona. ¿Vale? Dentro la eliminan cuando hay altas concentraciones. ¿Vale? Porque si hay poca concentración, se almacena en las vesículas otra vez. ¿Vale? Pero si hubiera mucha concentración, pues dentro de la neurona la eliminarían las MAO. De aquí os pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál destruye dentro de la neurona? Pues la COMP no, tendría que ser la MAO, ¿vale? Que es la diferencia entre una y otra. ¿Vale? Pues son preguntas fáciles. Vale, ¿qué más? Y los receptores. ¿Vale? Tenemos, bueno, los dos de arriba, que son los que acabamos de decir, el transportador vesicular, V de vesícula, MA de monoamina y T de transportador, que mete los neurotransmisores dentro de las vesículas. Después tenemos, en el caso de la noradrenalina, tenemos los alfa y los beta. Solo son presinápticos. Los presinápticos siempre se llaman autorreceptores. ¿Vale? O sea, de la neurona presináptica, pues auto.
Y en este caso solo son los alfa 2, que pueden ser A, B y C, ¿vale? Y después de postsinápticos está el alfa 1 y los beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Fácil también de memorizar, ¿no? Claro, os pueden decir, ¿cuáles son los presinápticos? Pues los alfa 2. Preguntas de este tipo. No es nada rebuscado, ni nada así, nombres raros, no. Vale, y el más importante en este caso, pues son los alfa 2 presinápticos. Siempre que es presinápticos, acordaos que es autorreceptores y funcionan igual para cualquier neurotransmisor, que es que tienen una retroalimentación negativa, ¿vale? Y eso significa que cuando los receptores están ocupados por norepinefrina, pues interrumpen su liberación, ¿vale? Si están ocupados es que hay mucha, entonces no liberan más, ¿vale? Pueden estar en el axón o en el cuerpo o las dendritas. Y si damos un antagonista alfa 2, pues hace la acción contraria, produce un aumento de liberación de norepinefrina, ¿vale? Esto también es igual para todos los neurotransmisores presinápticos, ¿vale? Si oís presináptico es que es un autorreceptor y si está ocupado inhibe la liberación, ¿vale? Porque si está ocupado esto significa que hay mucho, entonces ¿para qué van a liberar más? Si lo bloqueamos, pues hace la acción contraria, liberan. ¿Vale? Hoy vas a seguir aquí que te lo vas a saber todo, ¿no? Sí. Hombre, claro. Vale, después os explica que claro, los neurotransmisores, entre ellos, pues también se influyen unos con otros, ¿vale? Aquí os explica la influencia de la influencia noradrenérgica sobre la liberación de serotonina, ¿vale? De manera que cuando, tenemos las neuronas serotoninérgicas del RAFE, en el tronco del encéfalo, ¿vale? Pues estas neuronas, aunque sean serotoninérgicas, tienen receptores alfa 1 para la noradrenalina, ¿vale? Y estas están son somatodendríticas, en el cuerpo de la neurona o en las dendritas, ¿vale? Cuando se ocupa la noradrenalina en estos receptores alfa 1, estimula la liberación de serotonina, ¿vale? Y si se ocupa el receptor alfa 2 de la neurona serotoninérgica que está a nivel cortical, en el axón frena la liberación de serotonina. Pero esto es, pero fijaros bien, es una neurona serotoninérgica, pero con un receptor noradrenérgico, ¿vale? Si es alfa 1, está en el RAFE, es somatodendrítico y estimula la liberación de serotonina. Si es alfa 2, es axónico, está en la zona cortical y frena la liberación de serotonina. ¿Vale? Vale, después, las proyecciones que están en la página 266, hay 3 figuras de proyecciones. No entran para examen. La proyección es una vía que va de un sitio y va pasando por varias zonas. No entran las zonas, lo único que entran es esto que os he puesto yo, ¿vale? ¿Con qué funciones están relacionadas estas proyecciones? ¿Vale? Por ejemplo, las proyecciones dopaminérgicas estarían relacionadas con temas de movimiento, de placer y recompensa, de cognición y de psicosis. Eso es lo único que tenéis que saber de estas figuras. ¿Vale? No, por ejemplo, que va del estriado al núcleo accumbens, a la amígdala, al hipocampo, todo esto, no. Simplemente que se encargan de estas funciones, ¿vale? La dopamina de movimiento, placer y recompensa, cognición y psicosis. Después, las proyecciones noradrenérgicas pueden ser ascendentes o descendentes. Las ascendentes regulan el humor, la activación y la cognición. Y las descendentes regulan el dolor. ¿Vale? Y las proyecciones serotoninérgicas también pueden ser ascendentes o descendentes. Las ascendentes también regulan el humor y también la ansiedad y el sueño. Y las descendentes, el dolor. ¿Vale? Sí, cambia, el dolor es igual, el humor también, cambia la ansiedad y el sueño, que la noradrenérgica era activación y cognición.
Pues bueno, descendente sabéis que es dolor. Tanto la serotoninérgica como la noradrenérgica. ¿Vale? Que esto a lo mejor sería una buena pregunta. Pero bueno, de estas figuras, que las 631, 632 y 633, solo hay que saber eso, ¿eh? No os liéis con todos los núcleos donde hacen escala, porque si no sería imposible. ¿Vale? Vale, después, las hipótesis que hay sobre la depresión, o sea, qué es lo que causa la depresión. Tenemos la hipótesis clásica monaminérgica, ¿vale? Que es súper simple, que es que la disminución de los neurotransmisores monaminérgicos, o sea, noradrenalina, serotonina y dopamina, produce la depresión. O sea, esta es la hipótesis, ¿vale? Fácil, ¿no? ¿Vale? O sea, muy simplista y basada en la observación de ciertos fármacos. O sea, se vio que ciertos fármacos que aumentaban estos neurotransmisores, pues mejoraban los síntomas depresivos y de ahí pues sacaron la hipótesis, ¿vale? Pero no hay evidencias claras de cómo funciona exactamente, ¿vale? Esto sería la hipótesis clásica monaminérgica. Fácil. Disminución de las monaminas, clínica depresiva. Sí, ¿no? Y ya está. ¿Para qué saber más? Vale, y después fueron un poquito más allá, ¿vale? Para no quedarse así tan simples. Y sacaron la hipótesis, que tampoco es mucho más allá, hipótesis del receptor monaminérgico, ¿vale? Y dice que la disminución de los neurotransmisores produce una sobreregulación de receptores postsinápticos. Sobreregulación o al alza, es que hay más receptores, ¿vale? Si hay una disminución de los neurotransmisores, pues hay más receptores. Y eso, no sé cómo, produce la depresión, ¿vale? Y tampoco hay evidencias claras, pero eso es la hipótesis del receptor. En una forma de compensar de que hay menos, pues se aparecen más receptores, pero claro, si hay poco neurotransmisor, tampoco se van a ocupar no serán ocupados por los receptores, tampoco tiene mucho sentido. Claro, por eso, que la hipótesis no aporta nada. Claro, no aporta mucho más esta hipótesis, pero bueno. Sí, cuando hay pocos neurotransmisores, pues sí que aumenta el número de receptores en un intento de que se ocupen, pero si no hay, no hay. Pero bueno, que sepáis que pasa esto, es la hipótesis del receptor. No explican mucho más en el libro. Vale, y después, esta hipótesis un poquito más completa, la hipótesis neurotrófica de la depresión. ¿Vale? El BDNF, que sale bastante, es el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Vale? BDNF. Están las siglas en inglés, ¿no? Brain no sé qué, no sé cuántos factores. ¿Vale? Vale, y este factor se encarga de la viabilidad neuronal, o sea, de la formación de las neuronas, de la sinapsis, de las conexiones, ¿vale? Un poquito, bueno, neurotrófico, formación de neuronas. Y en la depresión habría una disminución de este factor, ¿vale? Y se ha visto que las monaminas pueden aumentar la disponibilidad del BDNF, iniciando así la cascada de transducción de señal que da lugar a su liberación. Ahora lo explico mejor con unos esquemas. Bueno, aquí ahora lo relaciona con el estrés, ¿vale? Dicen que el estrés disminuye tanto el factor de BDNF como las monaminas. Y esto produce atrofia y apoptosis neuronal, sobre todo en el hipocampo y en el córtex prefrontal, ¿vale? Apoptosis, ¿sabéis lo que es? Molt bé, vale. Muerte neuronal programada, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un estrés, se disminuye tanto las monaminas como este factor de crecimiento del cerebro, ¿vale? Y eso produce una atrofia en la zona, sobre todo del hipocampo y del córtex prefrontal, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho antes, los antidepresivos restauran las cascadas de traducción de señales relacionadas con monaminas, o sea, los antidepresivos aumentarían los neurotransmisores
Y también pueden aumentar el BDNF y otros factores tróficos y restaurar las sinapsis que se han perdido por la falta de BDNF, ¿vale? Y en el hipocampo os dice que incluso se pueden reemplazar algunas neuronas perdidas mediante la neurogénesis, ¿vale? O sea que se produce una nueva, se generan nuevas neuronas que estaban perdidas. Sí, hipocampo y córtex prefrontal sobre todo, ¿eh? También hay otras zonas, pero sí que hay que saber, porque le han preguntado alguna vez, que en el hipocampo incluso se pueden formar nuevas neuronas, ¿vale? Gracias a que los antidepresivos pues hacen aumentar las monaminas y el factor de DNF, ¿vale? Vale, después también nos hablan del eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿vale? O hipotalámico hipófisis adrenal, ¿vale? Y este eje consiste en que el estrés produce una liberación de corticotropina en el hipotálamo, esto produce una liberación de ACTH en la hipófisis y esto produce en la glándula adrenal la liberación de corticoides, ¿vale? El hipocampo inhibe este eje, ¿vale? Cuando está en exceso, claro, en condiciones normales este eje sí que funciona, pero en condiciones normales, o sea, lo normal, si uno está estresado, pues sí que está bien pues, liberar un poquito de corticoides para activarse y para poder resolver el estrés, pero si es un estrés más continuo o muy fuerte, el eje está demasiado activado, ¿vale? Y como antes hemos dicho que había atrofia del hipocampo, no puede inhibir este eje, por tanto, estará demasiado activado, ¿vale? Entonces, el estrés crónico produce una excesiva liberación de corticoides que a la vez causa atrofia del hipocampo y el hipocampo entonces no puede inhibir el eje, habrá una activación crónica del eje y esto puede producir enfermedades psiquiátricas, ¿vale? Entonces, tenemos que el hipocampo por una parte está atrofiado porque no hay factor de DNF ni monaminas y por otra parte hay un exceso de corticoides debido a la hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y eso produce que no pueda inhibir el eje y todavía una producción mayor de corticoide que puede producir enfermedades psiquiátricas, ¿vale? Sí, fue clarísimo, ¿no? Está claro, está claro. ¿Eh? No, está muy claro, ¿no? A ver. ¿No? El estrés disminuye el BDNF y las monaminas. Esto produce atrofia y apoptosis en el hipocampo y en el córtex prefrontal. ¿Vale? Como hay y aparte, el eje hipotalámico pituitario adrenal, como no puede ser inhibido por el hipocampo porque lo tenemos atrófico, hay una excesiva liberación de corticoides. ¿Vale? El hipotálamo libera corticotropina, la hipófisis o pituitaria libera ACTH y las glándulas adrenales liberan corticoides. Los corticoides a la vez atrofian el hipocampo y entonces como un círculo vicioso. ¿Vale? El hipocampo no lo puede inhibir, entonces esto está a tope y acaba produciendo enfermedades psiquiátricas. ¿Vale? Como la vida misma. Esto es de toda la vida, claro. Claro. Es un círculo, claro, es un círculo vicioso. ¿Vale? Hombre, esta hipótesis es mucho más currada que las otras dos. Vale, ¿no? Esta hipótesis está muy currada. Bueno, después os habla del estrés y del entorno, ¿vale? Y aquí lo que así, a grandes rasgos, dice que determinados tipos de estrés pueden sensibilizar los circuitos cerebrales, estos circuitos de corticoides y de monaminas, y hacerlos vulnerables a futuros factores de estrés, pudiendo aparecer los síntomas psiquiátricos. O sea, tú tienes un estrés
y te puede sensibilizar para que si en un futuro tienes otros episodios estresantes, entonces te aparecen síntomas psiquiátricos, ¿vale? Y en otras ocasiones, cuando son estreses más ligeros o a corto plazo, puede ocurrir el fenómeno contrario, que desarrollas una resistencia y cuando en el futuro te expones a algún factor de estrés, se activará el circuito, pero no dará síntomas, ¿vale? Se activará medianamente el circuito, ¿vale? No de forma exagerada, como hemos visto antes, ¿vale? Se pueden dar los dos casos. Os pone como ejemplo de casos que se sensibilizan, pues el abuso infantil, ¿vale? Si es un abuso infantil, pues suele darse el caso de que se sensibilice y después en un futuro de adultos a cualquier factor estresante pues ya aparecen síntomas, ¿vale? En cambio, si es un trauma, sí, bueno, puede tener importancia, pero bueno, un estrés leve, pues no, a lo mejor lo que hace es al contrario, crear una resistencia y si después de adulto tienes algún trauma, pues ya tu circuito ha creado una resistencia y se maneja mejor, ¿vale? Esto lo tenéis en la figura 641 y 642. Pero que sepáis que se pueden dar los dos casos, o se sensibiliza o se crea una resistencia. Fácil, ¿no? Vale, y después, estrés y vulnerabilidad genética, ¿vale? Uno de los genes que se ha visto implicados en los trastornos afectivos, en el estrés, es el gen del SERT. El SERT es el transportador de serotonina, que puede haber dos genotipos, el L y el S. Si tenemos el genotipo L, tenemos un riesgo bajo de trastorno afectivo ante un estrés, ¿vale? Y si tenemos el genotipo S, el riesgo es alto, ¿vale? Y después os pone que si tenemos el S, pues aparte de que hay más riesgo a tener un trastorno afectivo, pues hay mala respuesta. Y ISRS son antidepresivos, recaptadores de la serotonina, que veremos en inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es un tipo de antidepresivo que veremos en el próximo capítulo. Entonces, el genotipo S del SERT tiene mayor riesgo de trastorno afectivo, mala respuesta a los antidepresivos, mayor reactividad de la amígdala, ¿vale? Y el tipo L tiene un riesgo menor de trastorno afectivo, una menor reactividad amigdalar y mejor respuesta a los antidepresivos, ¿vale? Esto también lo pueden preguntar. ¿Qué genotipo tiene mayor riesgo? Pues el S. ¿O menor riesgo? Pues el L. ¿Vale? Os hacéis una regla mnemotécnica como podáis y así será fácil, ¿vale? Pero bueno, de genética solo tenéis que saber esto. Vale, y después por último, los síntomas y circuitos en la depresión, que ya es el último apartado que entra. De la depresión tenéis la figura 646, ¿vale? Y te distingue entre tener un afecto positivo reducido en la depresión o un afecto negativo aumentado, ¿vale? Un afecto positivo reducido sería, por ejemplo, humor deprimido, pérdida de alegría, interés o placer, pérdida de energía o entusiasmo, atención disminuida y autoconfianza disminuida, ¿vale? Y estos síntomas aparecen cuando hay una disfunción de la dopamina y de la noradrenalina, ¿vale? En cambio, cuando hay un afecto negativo aumentado, que puede ser humor deprimido, culpa, repulsión, temor, ansiedad, hostilidad, irritabilidad o aislamiento, la disfunción es también de noradrenalina, pero serotonina, ¿vale? Lo que cambia aquí es serotonina y dopamina. Y la noradrenalina estaría implicado en los dos tipos de síntomas, ¿vale? Esto sí que lo pueden preguntar. Sí, bueno. Según el paciente o los síntomas. Claro, es que también es difícil saber realmente. Sí,
también, o sea, se ha visto implicado estos neurotransmisores, pero claro, después cuando tienes el paciente delante es muy difícil saber, aquí te falta serotonina. Bueno, con los síntomas más o menos, o sea, si ves afecto positivo reducido, pues puedes saber que hay dopamina y noradrenalina, y si hay más negativo, serotonina y noradrenalina, pero entre los dos, ¿vale? Y los pacientes con síntomas de ambos grupos pueden requerir tratamientos de triple acción que potencien los 3 neurotransmisores. Pero bueno, esto lo veremos con los antidepresivos, porque hay antidepresivos que solo actúan con la noradrenalina, otros que actúan serotonina y noradrenalina, o los tres, ¿vale? Hay tipos, según el tipo de antidepresivo, actúan en 1, 2 o 3 neurotransmisores. Y si tú vas viendo la clínica, por ejemplo, si tiene mucho efecto negativo, pues buscas un antidepresivo que actúe sobre la serotonina y noradrenalina, ¿vale? Si ves más afecto positivo reducido, pues buscas uno que también actúe sobre la dopamina. Y así te puedes guiar un poquito para buscar el tratamiento. Vale, y después los síntomas de la manía y los circuitos de la manía, que estos pone que sí que el apartado entra, pero después las figuras, que es donde explica el apartado, pone que no entra. Pero bueno, os lo he puesto aquí. Aquí os pone, según que no creo que lo tengáis que saber, porque es un poquito complicado. Según la zona afectada, o sea, según los síntomas, se ha visto afectado una zona de cerebro. Por ejemplo, si está afectado el córtex prefrontal, pues hay pensamiento acelerado, ideas de grandiosidad, distracción, verborrea, problemas de humor. Si está el prosencéfalo basal afectado, pues más sería la activación y la disminución del sueño. Si está afectada la amígdala, el problema con el humor. Si está el hipotálamo, activación y disminución del sueño también. El tálamo, activación y disminución del sueño. El estriado, motor y agitación. Y el núcleo accumbens, pensamiento acelerado, grandiosidad, actividad dirigida a un objetivo. No creo que esto lo pregunten, porque tampoco tiene mucho sentido aprender esto de memoria. ¿Vale? Y lo que dicen que los tratamientos de la manía normalmente reducen o estabilizan la regulación trimonaminérgica de los circuitos asociados con los síntomas. O sea, lo mismo, ¿no? Regulan los neurotransmisores y estabilizan. Bueno, esto yo creo que no. Además, esto sale en la figura que pone que no entra. ¿Vale? Pero el apartado en teoría sí que entra. Y después, el último apartado es la neuroimagen, que no entra. Y ya hemos acabado el tema. ¿Alguna duda? Bien, ¿no? Sí, está bastante. Es muy... A mí lo que más me vale existencia es eso de, pues ahora se sobre las botas, no sé qué... Pero es todas lo mismo, es en todas lo mismo. O sea... Lo me hago yo con el circuito, yo creo que es que no me hago de psicobiología. Pero yo que sé, el fallo. Bueno, pero bueno, ahora lo vuelves a mirar y... Si lo miras con tranquilidad, al final no es tan complicado. Y como todo es lo mismo, al final todo es lo mismo. ¿Vale? Pues muy bien. Según Mara es fácil, hoy no te da ningún brote, ¿no? Lo dejas para la siguiente clase. Bueno, el próximo día los antidepresivos, ¿vale? Venga, hasta luego.